Yo sí lo conozco. Es un pueblo conocido porque ahí van las ballenas. Entonces se hacen avistajes de ballena, va mucha gente, mucho turismo internacional a ver las ballenas. Bueno, me contaron una historia en ese pueblo donde las calles no tenían nombre y la maestra de la escuela empezó con un proyecto con sus alumnos que salían a entrevistar a los pobladores del lugar para buscar nombres para las calles. Y después ellos hicieron durante 3 años entrevistas buscando nombres y finalmente hicieron una votación y se votaron los nombres y se le pusieron nombres a las calles. ¿Cómo 3 años entrevistando? Claro, 3 años entrevistando. Eso fue en ese pueblito. Le entrevistaban a los pobladores claro, a la antiguos. gente del pueblo, a los pescadores, porque es un pueblo costero. Entonces, por ejemplo, no sé, los señores que vivían ahí hablaban de qué nombres para ellos eran importantes, o de personas que habían sido importantes en el pueblo, de personas relevantes para su historia. Y así se organizó como una votación, el pueblo fue a votar y se pusieron los nombres de las calles. Entonces vos ves, por ejemplo, vas a Pirámides y las calles tienen nombre, por ejemplo, de familias del pueblo, por ejemplo, de abuelos, bisabuelos de los chicos. Entonces como que el propio pueblo le puso nombre a las calles con sus propios nombres, digamos, nombres que para ellos eran importantes. A partir de ahí empezamos a pensar la posibilidad de filmar esa historia, digamos, de hacer como una película de todo ese proyecto. Pero nosotros como que queríamos recrearlo, ¿vieron? Como cuando las películas tratan de hechos reales, tratan sobre hechos reales. Bueno, a nosotros nos interesó esa idea para trabajarla desde el cine. Entonces hicimos como ese primer viaje, conocimos a la maestra que hizo todo este proyecto de las calles, le preguntamos muchas cosas, investigamos mucho sobre el proyecto, conocimos a muchos de los que habían sido entrevistados, conocimos a los chicos de la escuela, conocimos sobre la pesca, como que nos metimos a investigar sobre eso. En ese momento habíamos podido conseguir los pasajes para viajar allá, porque, bueno, en realidad el vínculo con esta maestra existía porque ella era amiga de Natalia, una de las chicas que está en el proyecto. Entonces nosotros le contamos a ella la posibilidad de pensar en hacer una película sobre eso y de recrear esa historia. Entonces, ¿cómo reaccionó ella? Y fue raro porque Eugenia también es como, digamos, es vergonzosa, era como de repente hacer una película de su historia, entonces como era toda una cosa así muy loca. Y de a poquito, bueno, fuimos, justamente ese viaje fue para eso, para conocerlo, para contarle de qué lugar también, desde qué lugar le queríamos hacer, porque también es una historia como muy personal de ellos, muy íntima, digamos, del pueblo, entonces era como, bueno, había que ser muy cuidadosos también como de involucrarlos a ellos en el proyecto, cómo trabajar a la par de ellos, porque nosotros no es que queríamos ir con 20 actores y recrear la historia, sino que queríamos ir a trabajar con la gente del pueblo, como volver a hacer esas entrevistas. Después volvimos a Córdoba, trabajamos mucho, escribimos como una especie de guión, juntamos plata, fondos, personas, equipos, y de ahí volvimos 3 meses más tarde a filmar la película. Esto fue hace 2 años y medio. Volví, estuvimos 2 semanas y media allá en el sur, en Puerto Pirámide, filmando. Volvimos y estuvimos casi 2 años trabajando hasta que pudimos terminar la película. Y lo primero que hicimos cuando la terminamos, volvimos al sur, conseguimos pasaje para ir al sur, que en realidad 2 fuimos en colectivo y otros dos grupos fueron en auto, así que organizamos como todo el viaje, como si fuese una especie de campamento, cada uno puso algo, cada uno puso un auto, otro puso esto y así. Y nos fuimos al sur, que eso fue a comienzos de este año, a mostrarles la película a ellos, digamos, porque era como una gran incógnita si les iba a gustar, si no les iba a gustar. Eran los primeros en verla, entonces era como todo un acontecimiento, así que fuimos, proyectamos la película.
hicimos como una función chiquita ahí para el pueblo, vieron la película y fue muy lindo, les encantó, estaban contentos. Hacer una película es como muy difícil y muy complejo por muchos aspectos. Y una parte que también es muy difícil es mostrar esa película después, digamos, porque es difícil llegar a las salas de cine para películas que están hechas a una escala pequeñita. Claro. Más cine independiente. Claro. Luchan por 10, 5 pantallas. Exactamente. Bueno, es eso. Entonces, lo primero que se suele hacer con estas películas chiquitas es pensar en los festivales. ¿Qué son los festivales? Los festivales son como encuentros que se hacen en distintas partes de Argentina y del mundo, donde se eligen películas y se arma como una programación durante, por ejemplo, 2 semanas, 1 semana, 3 días, 5 días, depende del lugar, y se pasan las películas. Y por lo general invitan a los directores, entonces se hacen charlas, se hacen encuentros, vos te encontrás con otras películas, hablas con otros directores, ves películas de todo el mundo. Los festivales tienen esa característica también, de repente ves, no sé, películas chinas, películas de Irán, películas japonesas, digamos, como cosas que para nosotros son difíciles de ver incluso, porque por ahí no las conocemos. Así que los festivales son como un punto de encuentro muy lindo. Y para estas películas chiquitas, bueno, como lo primero que se apunta es a eso. Porque los festivales te ayudan a que la película se pueda ver de alguna manera. Son como pantallas alternativas. Y a partir de estar en un festival, por ahí podés estar en otro y ya tal persona conoce tu película, entonces te invita a estar en otro lado. Eso es lo que pasó con... Eso es lo que pasa con las calles. Nosotros antes de ir al sur a mostrarla por primera vez, yo había mandado un montón de festivales, porque en los festivales vos inscribís la película, llenás como una ficha online, mandás la película para que la vean y ahí si les gusta o no, le eligen o no. Yo había mandado, no sé, ya más de 10 festivales, muchos, y nos habían dicho que no. Así que bueno, digamos, como que había una gran parte que era una incógnita, digamos, de no saber qué iba a pasar con la peli. Y por lo pronto, bueno, hicimos ese viaje al sur, la mostramos, y el día que volvimos, justo el día que volvimos, habíamos estado sin internet durante todos esos días allá. Llegamos un día a las 4 de la mañana, abro la computadora y tenía un mail, una invitación de Bafisi, que Bafisi es un festival de Buenos Aires, que es un festival muy lindo porque es internacional y hay películas de todo el mundo. Había más de 400 películas, imagínense. Entonces vos vas y no sabes qué ver de todas las cosas que hay, o sea, es como impresionante. Y nos invitaban, yo la había mandado a ese festival, y nos invitaban a que nuestra película esté en una competencia que se llama Competencia Latinoamericana, que es justamente películas de Latinoamérica. Así que bueno, fue como todo un acontecimiento, viajamos para allá, era la primera vez que mostrábamos la película, la primera vez que la vimos en una sala de cine, en una pantalla enorme, con un sonido impresionante, o sea, siempre la habíamos visto en la computadora o proyectada así con un proyector en una salita. Así que eso fue como un acontecimiento muy lindo para nosotros. Imagínate, incluso nadie de los que trabajó en la película ganó dinero por hacerla, de hecho los chicos pusieron sus equipos, su trabajo. Así que bueno, verla ahí terminada después de 3 años... Era un logro. Claro, eso ya era un logro enorme para nosotros. Y ganamos un premio en ese festival. Eso fue muy loco porque ni nos imaginábamos la posibilidad de ganar un premio. Mejor directora. Y ahí ganamos el premio Mejor Dirección en la competencia latinoamericana. Y recibimos ese premio, y ese premio fue como muy importante para nosotros porque a partir de eso nos surgieron varias cosas. Digamos, hay gente que había visto la película en el festival, entonces de ahí, después de Bafisi, apenas volvimos, nos invitaron a un festival de Cosquín, que se hace en Cosquín, un festival de cine chiquitito, pero que también hay películas de todo el mundo. Bueno, vamos a Cosquín, y también entre amigos, porque era toda la gente de Córdoba, va a ese festival, y ahí ganamos otro premio, que es el premio del público, que es un premio muy lindo porque la gente vota qué película le gustó más, y
hacer 2 funciones. Se ¿Te agregó acuerdas? una función, bueno, ahí fue Andrew a verla, la vi por primera vez. Y bueno, eso fue también como muy lindo. Después de ahí nos invitan a un festival en La Pampa, fuimos a La Pampa, ahí también recibimos otro premio. De ahora estuvimos en Misiones, ahora vamos a estar en Salta, ahora en septiembre. Pensar el cine como una diversión y O marketing. como un marketing, o sea, que pasa en todos los ámbitos de la vida. Digamos. Cuando vos vas por la calle y ves marcas por todos lados y Nike y esto y lo otro, que comprar. Tenemos que hacer los barquitos de las calles. Barquitos, mostritas, esas cosas tenés que verlas. Bueno, es como que todo el tiempo estamos estimulados a una versión de la vida, digamos. Y en realidad pasa en el cine, y para mí pasa en todos los ámbitos de la vida, hay muchas otras cosas que no las vemos, digamos, porque no nos las cruzamos, nadie viene y nos dice, mira, anda a comprarle este librito al señor que escribe desde chiquito y que le gusta escribir. No, porque eso no es negocio para nadie, entonces nunca nos van a querer vender eso, digamos, sino justamente todo lo otro, toda esa cosa más enorme, más del espectáculo, que está muy bien. O sea, yo voy al cine también a ver otras películas súper gigantes y hay películas de todo ese ámbito del cine que son impresionantes y que me encantan y que son re importantes para el cine. Y para mí el reto más grande es que toda la otra parte, de todas las otras cosas que también existen, y que apuntan más hacia una mirada como más sensible del mundo y de la vida, puedan llegar a más gente. En el cine y en el mundo hay 1 millón de personas y de directores que filman cosas que Creo que no son vistos, digamos. claro, que- y se producen muchísimas películas. También está esta cosa de que, bueno, no, pero esas películas son re aburridas, y voy al cine y me parecen un embole, y no pasa nada. Pero hay muchas películas que no son eso, y que no son el espectáculo tan enorme, que nos demandan otras cosas. O sea, nos demandan ir al cine y verlas con más paciencia y con más atención en otras cosas, y pensando que no solamente la única forma de una película es tener 80.000 tomas por segundo, sino que también es una posibilidad de ver películas que plantean otros tiempos, digamos, y donde las historias se cuentan de otra forma, y donde los personajes no son superhéroes, sino que son personas por ahí más cotidianas, o historias que plantean películas que plantean historias más simples, más chiquitas, o historias que te pueden enseñar, documentales que hablan de cosas que uno por ahí nunca se hubiese imaginado.